Listo. Arrancamos en vivo también en Facebook. No ha sido para nada fácil, obviamente. Tabú, tienes toda la razón. No hay nada, y así es tal cual como uno se siente frustrado de mirar que está de todo lo que está sucediendo y no poder hacer más. O sea, a mí me partió el corazón que mi sobrina me dijera, tía, ¿por qué no vienes? Y yo decir, no puedo, mami. ¿Sí? No puedo porque estoy lejos y porque la situación económica en junio no ha estado nada bien, lastimosamente. Y aparte mi madre sí me dijo de frente, quédate por allá porque yo sé que vos te venís a pelear. Yo me voy y levanto a Cali a patadas y encuentro esa porquería. Entonces, como dicen por ahí, Dios sabe cómo hace sus cosas. No poder hacer mal, la justicia tarda, eso llega tarde o temprano. El karma, porque sí me dijeron y me contaron que el tipo paró más adelante, que el tipo vio lo que había sucedido y a él no le importó, mientras alguien le reclamaba, él simplemente se montó en la moto y arrancó. No le importó. Qué bueno fuera que me estuviera viendo para que supiera cuánto lo detesto. Sería buenísimo para que sepa que existe una persona en la tierra que lo detesta y que no se merece nada bonito. Sí, a mí ese cuentico de que voy a dejarlo en manos de Dios, no. Aquí en la tierra se paga. Y yo espero que le vaya bien, mal en la vida. ¿Cómo no? Claro que sí, aquí tiene que pagarlo. Definitivamente. Definitivamente tarde o temprano uno tiene que pagar. Gracias, Camilito, por ese regalito. Yo no creo ahora en día en como en esa gente que sencillamente se lo deja todo en las manos a Dios o yo no sé qué o no, la madre. Y en redes sociales menos porque de alguna manera en algún momento ahorita en un ratico yo sé qué va a pasar, va a llegar alguno a decir que fue culpa de nosotros porque el victimario jamás es culpable. La vida está llena de injusticias, nos maltratan tanto y no pasa nada. Nosotros todos los días, yo en mi profesión veo maltrato todos los días. Y no necesariamente tiene que ser un maltrato en el que tú veas a un animal en la inmunda. Yo revuelco todo Cali hasta que lo encuentre. Sí, Santi. La suerte de que no tenga yo ahora cómo irme para Cali, si no ya me hubiera ido. Milton, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué les decía? No, es que maltrato es algo tan sencillo como que tu animal esté vomitando hace 3 días y tú no lo hayas llevado al veterinario. Entonces no tiene que estar completamente en la inmunda para uno decir que está maltratado. La irresponsabilidad es impresionante. Uno ve animalitos que no. Sí, me he tenido casos en donde los tienen muertos de hambre, en los huesos completamente, y vienen y me dicen que si no, que de pronto Dios les dijo y yo no les estoy mintiendo y no me vayan a creer por favor que es el hecho de que yo no crea alguna cosa, sino que a uno le da rabia las actitudes de la gente. Entonces vienen y me dicen a mí es que Dios me dijo y me habló
que cómo voy yo a tener un hijo si no soy capaz de tener bien un animal y los animales en los huesos. No, así no es. Y los malos siempre somos los médicos porque no hacemos milagros. Sí, señor. Y los malos somos los médicos porque no hacemos milagros. Yo no tengo todavía ese superpoder de hacer milagros. Yo sé que yo soy un artista con mis manos y que hago una maravilla con los animales y recupero unas vidas fantásticas, pero no tengo el poder de la sanación perpetua en un animal que ya no tiene condiciones. Hasta allá no llego. Entonces, sí, siempre pagamos nosotros por la irresponsabilidad de los demás. Se ve, yo no tengo consultorio como tal, yo trabajo únicamente a domicilio en ciertos sectores. Yo estoy ubicada en Soacha y los barrios cercanos a 30, 40 minutos máximo de Soacha hacia allá. Y le hago cirugías a todos los colegas que me escriben para que les haga procedimientos. Esa es mi forma de trabajar. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Yo les dije ahorita en el video que dice que iba a ser un en vivo, aprovechar, aunque suene horrible, el caso de mi bebé, Dantecito, para contarles qué sucede cuando hay un accidente por atropellamiento como el que tuvo él, ¿sí? Resolver de pronto muchas dudas, porque yo sé que siempre van a haber dudas. No faltará el que pregunte que por qué esperamos un día y no se durmió de una vez o alguna cosa por el estilo. Entonces vamos a hablar de accidente por trauma craneoencefálico en perros. Este tema, como les estoy diciendo, nace a raíz del accidente sufrido por Dantecito. María Elvira, en la bio me puedes escribir por interno, está mi número de teléfono. Ahí me puedes contactar y agendar. ¿Listo? Yo solamente trabajo bajo agenda, no atiendo urgencias. ¿Sí? Gracias, Mimi. Yo no atiendo urgencias, pero sí tengo ciertos planes, ciertos servicios, ciertas opciones como de soporte veterinario. Que es el plan de Doctora Paocas Plus, en donde por una mensualidad puedo ayudarles a resolver dudas, aclararles, por ejemplo, si es urgente o no, si deben de llevarlo o no al veterinario, si se puede agendar el servicio, si no necesita tanto así. Entonces me vuelvo como más flexible con esto. También, si quieres, me puedes escribir y les envío la propuesta de en qué consiste ese plan de Doctora Paocas Plus, que básicamente es como tener a la mano un médico veterinario, no 24/7, porque no es 24/7, pero sí la mayoría del tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Dante? Dante sufrió un atropellamiento. Es un perrito de 13 años, Golden Retriever de 28 kilos. ¿Sí? Hola Jonathan, ¿cómo estás? Una moto negligente que tuvo tiempo para frenar o para esquivarlos, se llevó por delante al perrito porque le dio la gana. ¿Y por qué lo sabemos? Porque las personas que alcanzaron a ver, entre ellos una vecina cerquita, vio todo el suceso. Es un semáforo que está en Cali, cerca a la estación del Mío de Villa del Lago, semáforo que se pasan por la galleta porque quieren. Mi sobrina iba a pasar, un carro que estaba hizo el pare correspondiente para darle vía a ella. Pero en el momento en el que ella empezó a pasar, pues el perro venía adelante, a pesar de que venía con su tradilla y que ella es mayor de edad. Entonces no hay aquí excusa para decir es que venía con un niño. Por eso les digo, la niña es la niña porque es mi sobrina. Venía con el perro con su tradilla.
Estaba el semáforo en rojo dándole vía a ella podía pasar, es decir, el vehicular estaba en rojo, el peatonal estaba en verde, ¿sí? Y el tipo venía de lejos. El tipo los vio. En el momento en el que iba pasando Isabela, en lugar de bajar la velocidad o tratar de esquivarla, lo que hizo fue acelerar. Aceleró y se llevó al perrito por delante. En el momento en el que golpea a Dante, lo golpea por la cadera y lo manda a volar, y el perro da 3 vueltas según me cuentan, ¿sí? Recuerden que yo estoy reconstruyendo los hechos de alguna manera con base en lo que me logran decir, en lo poco que me ha podido decir mi sobrinita, porque mi sobrinita está traumatizada con todo lo que sucedió, y entonces ella se acuerda como por flashes. Ella, por ejemplo, me dice que no se golpeó, la gente dice que la niña sí se cayó, tiene que haberse caído porque si ella traía al perro en la mano y el perro salió volando, en el momento en el que él salió a volar, debió haberse chocado y pudo haberse caído y lastimado. Y de hecho está en ese momento con una contractura muscular por el mismo estrés y probablemente por el mismo golpe que se dio. Sale volando Dantecito de esta manera por los aires y en una de esas vueltas, que fueron más o menos 3, se golpeó la cabeza, ¿sí? De ahí lo que hablamos del trauma cráneoencefálico. Entonces, en el momento en el que sucede este atropellamiento, Dantecito no puede incorporarse, trata de levantarse por la misma adrenalina. La adrenalina tiene mucho que ver aquí en los movimientos y en las reacciones de los animalitos. Él trata de incorporarse y no puede. Dice la gente que no lograba sino mover solamente las manitos y sus patitas no respondían. Eso quiere decir que con el golpe que él recibió por esa moto, por la cadera, probablemente se haya fracturado. ¿Por qué digo probablemente? Porque estaba tan mal que no logramos siquiera llegar a tomarle la radiografía. Después de eso, Dantecito entra en un estado de estupor. ¿Qué quiere decir un estado de estupor? No está en coma, pero tampoco está consciente. Es un punto medio entre cada uno. No, Kira, no se ha podido identificar esa porquería. Es lo más probable que haya seccionado algún nervio. Entonces, en ese estado semi-inconsciente en el que está mi Dantecito, con respuesta, hola Camilito, ¿cómo estás? Tiene estímulos y respuestas al dolor. ¿Y cuál es el estímulo y su respuesta como animalito que es? Intentar morder. Tengo entendido que mordió a uno de los doctores, no sé si fue al que lo atendió durante el primer auxilio o al doctor Jaime en el hospital animal, ¿sí? No sé a cuál de los dos, pero pues era normal que hubiese sufrido, que hubiese atacado por el mismo dolor. Ahora, al momento en el que le hacen el examen clínico, el primer auxilio es una cosa, tengamos presente, el primer auxilio es ese que se tiene que prestar en la primera hora. Afortunadamente y desafortunadamente, pues porque fue un accidente, afortunadamente en la veterinaria que atiende a Dante es allí mismo en la autopista, entonces no pasaron más de 15 minutos en el mismo momento de el accidente y llevarlo al veterinario. Gabriela, no se encuentran cámaras por ningún lado, ya los han buscado por todo lado. En este momento estamos dependiendo de que alguien escuche a esa porquería de decir atropellé un perro y que me hagan llegar a mí esa información para yo encontrarlo. Porque cámaras no han encontrado por ninguna parte. Mi papá salió a buscar muy enojado, mi sobrina muy afectada también salió a preguntar y no hemos podido encontrar a esa porquería. Entonces, cuando llega Dante a la urgencia, el doctor se da cuenta, entre varias cosas por las que yo pude hablar, o sea, yo pude hablar con el doctor después de que ya le habían prestado el primer auxilio, y me dice que tiene nistagmos. Nistagmos, ¿qué quiere decir? Que los ojos no se pueden controlar y los ojos no paran de moverse, ¿sí? Que tiene un hematoma en uno de los ojos, o sea, la parte blanca del ojo estaba completamente llena de sangre y ese probablemente haya sido otro de los traumas, ¿sí? Además,
que fue algo que me describió mi cuñada. Me dice, Paola, a él se le estaban saliendo mucho los mocos. Resulta que no eran mocos, él estaba liberando líquido por la nariz, y era un líquido transparente, pues uno piensa que son mocos porque viene por la nariz. Pero resulta que eso no son mocos, sino que eso es líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, está muy presente de que haya habido una fractura de cráneo, ¿sí? Entonces ya tenemos una cantidad de señales ahí de que mi dantecito no estaba bien, ¿sí? Lo que hizo. Yo espero que sí. Yo creo mucho en el karma y esa porquería va a terminar igualito que mi hijo. Técnicamente no era mi hijo, técnicamente era mi sobrino, que era el perro de mi hermano, pero yo lo amaba y lo adoraba porque era mi sobrinito. Entonces, hola Liz, ¿cómo estás? Entonces, en el momento en el que Dante le pasan este tipo de cosas, yo recibo la llamada, me llama mi cuñada, ustedes no tienen ni idea de lo que se siente, o yo creo que sí, ¿para qué va a decir uno que no? Todos sabemos lo que se siente cuando estamos recibiendo una llamada inesperada. En mi familia nosotros no solemos llamarnos por teléfono, la manera de comunicación de nosotros es el WhatsApp. Yo con mi madre hablo todos los días por videollamada. Hola Adriana, ¿cómo estás? Y la llamada telefónica la dejamos para urgencias, para cosas que tienen que ser ya, que no puedo esperar a que leas el WhatsApp, sino que tiene que ser ya. Y yo estaba haciendo una interconsulta. Mapicita, tú eres María Paula, la hija de los dogs. ¿Cómo estás, preciosa? Muchas gracias por estar acá. Entonces les decía, en el momento en el que lo llaman a uno a decirle algo está pasando, yo estaba atendiendo una interconsulta con un colega haciendo una ecografía, cosas de trabajo. En ese momento recibí una llamada de mi cuñada y yo dije, algo pasó. De inmediato yo sentí ese corrientazo en la espalda, porque como les digo, pues en mi familia nosotros no nos comunicamos por teléfono jamás. Y me dice mi cuñada, Paola, una moto atropelló a la niña y al perro. Gracias, Marta. Cuando ella me dijo eso, yo amo a los animales con toda mi fuerza, pero pues mi familia y mi sobrina está primero, ¿sí? Inmediatamente dije, la niña, ¿cómo está? Y me dijo, bien, ella está bien, Isabela está, ya estoy aquí con ella y no sé qué. Y entonces ya cuando ella me dijo, Isabela está bien, ya dije yo, Dantecito, ¿cómo está? Y en ese momento mi cabeza dijo, si la moto le pegó a la niña le cayó a Dante. O sea, yo me imaginé un desastre impresionante. Y me dijo Adriana, no, es que no puede mover las piernas y el doctor lo está atendiendo. Eso fue pues como en el primer auxilio. Y le dije, pásame al doctor, a ver qué me dice. ¿Por qué? Porque yo sentía a mi cuñada con la preocupación y yo le decía, ¿qué quieres hacer? A mí me toca tratar de mantener la calma y lastimosamente cuando uno tiene conocimientos en medicina veterinaria, pues tiene que pensar como veterinario, así sea tu propia familia. Y lo primero que le dije es lo mismo que yo le digo a mis clientes, dime qué quieres hacer, hasta dónde quieres que lleguemos, ¿sí? Entonces ella me dice, Paola, yo no sé en qué condiciones está Dante, pero yo lo veo muy mal, además él ya está muy mayor. Entonces le dije, pásame al doctor y yo hablo con él a ver qué me diga qué está pasando. Entonces ya me pasó al doctor, empezamos a hablar y me dice, no, que él está en este momento pues choqueado, necesita examen neurológico y probablemente ortopedia. Entonces de frente le dije, doctor, dime qué probabilidades tenemos. Tomamos decisiones o esperamos, y me dijo, yo no lo veo tan mal,
yo prefiero que primero lo vea un neurólogo antes de pensar en algo más drástico. ¿Qué pasa? El doctor se estaba limitando porque de pronto él y yo no tenemos la cercanía que puedo tener yo con los papás de Mapi. Yo a Mapi no la conozco personalmente, pero sabes que estoy muy agradecida con ella, y para que no lo sepan, ella fue la veterinaria que recibió a Dantecito y que me lo ayudó en el Hospital Animal del Valle. Yo inmediatamente, cuando hablé esto con el doctor que prestó la primera urgencia, le dije, listo doctor, entonces regálame una remisión que yo lo voy a mandar para el hospital. ¿Por qué siempre lo mando al hospital? Para los que son de Cali lo tengan presente. Para mí, el doctor Jaime y la doctora Viviana son los mejores médicos veterinarios que tiene el Valle del Cauca y de Colombia. Son excelentes profesionales y es un hospital en donde tienen todas las condiciones para poder atender una urgencia de esta gravedad. Entonces intenté comunicarme con el doctor Jaime, no lo logré, y aún así les dije, váyanse para allá, díganles que son mi familia y que yo sé que me los van a atender muy bien. Me comentaron que el doctor Jaime no me contestó porque estaba solito, pero que en ese mismo momento, cuando llegó mi cuñada, fue él el que los ayudó a entrar a Dantecito y le hizo lo que necesitaban hacer, le hicieron una ecografía. ¿Por qué una ecografía? Es lo primero. Porque una ecografía nos indica si hay ruptura de vasos, si hay hemorragia, si hay sangrados que tenemos que atender de primero. Después de la calidad del mamonazo que esta porquería me le pegó al perrito, lo primero que había que determinar era eso, que no hubiesen hemorragias. ¿Por qué? Porque estaba muy blanco, sus mucosas estaban muy pálidas. Entonces, ese tipo de situaciones es lo primero que se debe atender. La radiografía no era una urgencia, jamás va a ser una urgencia. ¿Por qué? Porque un hueso roto se puede reparar tarde o temprano, a menos que sean los huesos largos, es decir, el fémur. De resto, son cosas que pueden esperar. Entonces, en su momento, lo que tuvieron que hacer con Dante era prestarle esa opción de hospitalizar, una UCI, miremos a ver cómo evoluciona. Lo que me informan a mí es que pues el doctor dijo que íbamos a manejar primero analgésicos antiinflamatorios, mirar a ver si su cerebro desinflamaba, porque las señales que les expliqué, Marta, muchas gracias, las señales que les expliqué, los nixtagmos, los movimientos oculares involuntarios, era lo más preocupante, la liberación de líquido por la nariz y ya como tal el trauma en general. ¿Por qué esperamos 24 horas? Porque es lo mínimo que tenemos que esperar. Primero, nosotros como médicos veterinarios, por más traumático que sea el accidente, con ciertas excepciones, por ejemplo, Dantecito no sangró, o por lo menos no dentro de lo que a mí me describieron. Dante no sangró, entonces no tenía señales de hemorragia por ningún lado, era algo que podía esperarse, ¿sí? De pronto desde el corazón de la gente dice, no, estaba muy mal, era mejor dormirlo de una vez, ¿no? Siempre se le debe dar una oportunidad, al menos de las primeras 24 horas, mirar a ver cómo evoluciona. Cami, ¿por qué no aguantó? Porque no aguantó el dolor, porque el trauma fue más brutal y probablemente hayan habido más fracturas. No, Jonathan, él no tenía hemorragias, a él se le hizo una ecografía, no tenía hemorragias. Entonces lo primero que había que hacer era eso, líquidos, control del dolor, colocarlo en un estado de semi-inconsciencia. Probablemente un hemotórax pudiera haber estado ahí, Lizeth. El problema era que a un animalito que acaba de pasar por un trauma de esa gravedad no se le puede colocar en las posiciones que se necesitan para una radiografía. Lo primero siempre es el primer auxilio, tratar de estabilizar hemodinámicamente, mantenerlo en las mejores condiciones, esperar las primeras 24 horas y después empezar a tomar imágenes de lo que se necesita.
y si había alguna ruptura o sangrado que no creo que fuera, se hubiese expresado por alguna parte, ya sea sangrado por la boca o por la nariz, y no era el caso del bebecito, ¿sí? Entonces, más de pronto por el mismo trauma, por el mismo dolor, una fractura medular sí pudo haber presentado, que fuera un dolor supremamente intenso y termina pues en agonía con el perrito. ¿Qué pasó al final? Eso de las 8:30 llamaron a mi cuñada y le dijeron que por favor se acercara, porque ella había dicho que iba a ir en la tarde. Me llamaron y le dijeron que no. Uno como médico sabe cuando un animalito no va a sobrevivir, y es nuestra obligación como profesionales decirle a los dueños, mira, tenemos muy pocas probabilidades. ¿Qué es lo que pasa? La gente es muy apasionada, ¿sí? La gente en el común es muy apasionada. Piensan que nosotros tenemos el superpoder de la curación y de que con imponer las manos vamos a curar todos sus males, y no es así, ¿sí? Las cosas, la biología es la biología, y cuando el animalito se va a morir, ni porque nos paremos con una cruz enfrente se va a salvar, ¿sí? Existen probabilidades, existen milagros. He conocido casos de un animalito que lo atropelló un carro, salió volando y lo atropelló otro y estuvo 10 días en coma y el perro se recuperó. Maravilloso. Pero otras veces, por más mal que estén, no es posible garantizar nada. Creo que es independiente de la rama de la medicina, ya sea humana o la veterinaria. Lo prudente en la evolución, las primeras horas siempre son indispensables. Imagínate lo que estás contando por acá, que tuvo una eutanasia, fractura de miembros posteriores y se expulsó un testículo. ¿Sí? O sea, hay situaciones muy traumáticas. Por ejemplo, mi perro fue un ejemplo de esos, pero mi perro negro, el que yo tuve hace mucho tiempo, un animalito atropellado por un camión en la autopista en alguna parte, 4 meses de recuperación y vivió su vida 8 años muy bien, a pesar de tener fractura bilateral de rodillas y de cadera, se recuperó muy bien y tuvo una vida muy bonita, ¿sí? Aleja, muchas gracias. En este caso, ¿no? Dantecito no podía. La negación de los procesos biológicos es imposible, y pues ya llegó el momento pues en el que cuando llamaron a mi cuñada y le dijeron que se fuera, pues prácticamente yo sé que los de la doctora y los doctores le estaban diciendo, venga y despídase, mi amor, que ya no hay nada que hacer. Y me llama mi cuñada y me dice, Pau, se me acaba de ir el bebé, y pues fue muy duro para mí. Me puse a llorar porque yo soy un ser humano, ¿sí? A pesar de que uno trata de mantener la calma, no deja de perderse un amor, porque es una vida, ¿sí? Es una vida, este animalito para la familia. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero dejar de pronto este tipo de experiencia con la gente del común. Los colegas ya saben cómo actuar, obviamente. No creo que vayan a aprender mucho de mí, más que de escucharme. Pero las personas del común de pronto sí pueden tener un algo adicional. ¿Cómo tengo que actuar en ese tipo de situaciones? ¿Cómo puedo? Yo no puedo evitar un accidente, porque por eso se llama accidente, es algo que tú no puedes prevenir, ¿sí? Pero cositas básicas. Uno, a pesar de que siempre venga con la tradilla y de pronto con la misma experiencia de lo que le pasó a mi sobrina, a pesar de que les vayan a dar vía, no sigan derecho sin antes mirar, levantar su cabeza, ¿sí? Llegó la patrona. No sigan derecho sin antes mirar, por favor, en la distancia quién viene. Presten atención a los oídos. Caro, muchas gracias. Escuchen, presten atención y péguense el perro un poquito más al cuerpo, ¿sí? ¿Qué pudo haber sucedido? Dios no lo quiera. Si el perrito hubiera estado más al cuerpo de mi sobrina,
pues se hubiese llevado por delante a mi sobrinita y otro gallo cantaría, ¿sí? Discúlpenme a Luna, pero es que ella es así. Ella tiene que venir a ponerle el trasero a todo el mundo cuando uno está en un vivo. No muevan al animalito bruscamente, es otra de las opciones. Traten de mantener la calma y busquen la manera, lo más básico y más fácil, obviamente, es una sábana o una cobija. ¿Por qué? Porque va a ser un movimiento parejo a la hora de levantar el animalito. Hija, por favor, ponga el huevo, hermano. Entonces, una sábana, una cobija es como la forma más fácil de poderlo levantar sin causarle dolor, porque cuando lo levantamos con los mismos brazos, si hay algún tipo de fractura medular o cualquier tipo de fractura, con el movimiento por tratar de elevarlo va a complicar la situación, ¿sí? Tengan a la mano de en su teléfono siempre para prevenir una lista de clínicas de urgencias veterinarias 24 horas cerca, ¿sí? Tengan a la mano para donde agarro si pasa algo. Sería como de las opciones más grandes siempre tener a la mano una clínica veterinaria. Mi lugar de emergencia siempre es el hospital animal. A mí cualquier cosa que me dicen con los animales, yo inmediatamente les digo, si es muy grave, llévense al hospital animal. Si no es tan grave, pues se lo llevan al doctor allí detrás de la casa. ¿Por qué en esas condiciones? Porque es que el doctor que está allí cerca de mi casa tiene un consultorio básico. El doctor no permanece todo el tiempo en clínica, ¿sí? Entonces eso hace que de pronto sea que uno tenga esos apoyos. Si yo no puedo hacer nada, porque a veces me dicen, puede ser que al perrito le esté pasando algo básico y yo les diga, listo, consigan esto y se lo manejan. Si no puedo, les digo, llévenselo para donde el doctor Mejía. Si no puede el doctor Mejía, llévenselo para el hospital. Pero siempre tengan a la mano otro lugar. ¿Listo? No se pongan a automedicarlos. Que voy a darle una acetaminofén para ayudarlo mientras tanto. Que voy a darle tal cosa mientras tanto. No. Porque ya me ha pasado a mí personalmente que cuando sucede algo, llegan y le dan y en el momento de la calentura uno les dice, le diste algo y dicen que no, y en el momento en el que yo voy a aplicar otro medicamento me puede hacer un choque y terminar haciéndole más daño al animalito que bien. ¿Listo? Entonces, por más que queramos ayudar, evitemos darle medicamentos hasta que el veterinario sepa. A veces uno no necesita darle directamente un analgésico no esteroideo, sino que necesitamos poner un corticoide. Y si tú le diste me va a hacer un daño y no puedo trabajar el otro. ¿Sí? Cerca de mi casa hay una y allá salgo corriendo la vez pasada mi bebé. Exacto, exacto. Siempre hay que tener... Hola Lucía, ¿cómo estás, Lucía? Siempre hay que tener a la mano un médico veterinario de confianza. ¿Listo? Ya les expliqué pues por qué no se durmió de inmediato. Las primeras 24 horas después de un trauma siempre se tiene que dejar en una observación neurológica, porque se han visto casos de que animalitos por mal que estén se recuperan. Y yo no me voy lejos, vuelvo y les hablo del negro. ¿Sí? Negro fue mi perro, un mestizo de labrador de 6 años cuando yo lo cogí. Llegó como paciente, lo atropellaron, lo encontraron atropellado, tenía una deshidratación brutal. Yo asumo que llevaba por lo menos 3 o 4 días atropellado cuando lo encontraron. Estaba estuporoso, solo reaccionaba a estímulos de dolor. Y yo dije, si me lo abandonan, porque llegaron con él diciéndome, lo acabo de encontrar, doctora, que yo no sé qué. Yo dije, si me lo abandonan, yo lo duermo, porque está muy mal. Y llegó la muchacha diciéndome, así me toque quemar la tarjeta de crédito, yo a ese perro no lo dejé morir.
Cuando ella dijo eso, yo dije, venga, yo le ayudo, pero te advierto de una vez y te soy clara, que este perro se va a demorar mucho y te va a salir muy caro. Y efectivamente fueron 4 meses de recuperación, fueron 4 meses en los que ese perro estuvo hospitalizado en mi consultorio y obviamente pues tuvimos ciertos beneficios, le hice algunos descuentos para tratar de ayudarla porque a ella todo lo que yo le decía que había que hacerle al perro, ella lo autorizó, ¿sí? Entonces, hay traumas y hay cosas que son supremamente costosas y el animalito te responde. El negro estuvo estuporoso por lo menos 3 días, es decir, 3 días en los que estaba semi-inconsciente, no comía, no bebía, solamente se mantenía dormido, tratando de recuperarse de esa deshidratación y de ese trauma tan brutal que tuvo, ¿sí? Pero cuando ya él logró abrir sus ojos brillaban, sus ojos estaban enfocados y yo dije, este perro tiene todas las ganas de vivir, que no era el caso de lo que le sucedió a mi Dantecito. Dantecito no podía abrir sus ojos y cuando los abría tenía nistagmos, se le movían, aparte del hematoma y de toda la, la sintomatología pues que les digo que presentó. ¿Sí? Dice, a veces se peca por ignorancia, sí, Liz. Yo lo único que recomiendo es que tengan carbón vegetal, solo para intoxicación. Sí, pero igual no se le debe dar sin antes haber consultado con un veterinario. De ahí es donde vienen las ventajas del servicio de Doctora Paucas Plus, comercial para todos, ¿sí? Si está presentándose algún tipo de intoxicación y tienes a la mano ciertos medicamentos, yo hago parte del club de que uno debería de tener un kit de primeros auxilios con los medicamentos, así como hay un botiquín de primeros auxilios para gente, también debería de haber un botiquín de primeros auxilios para los animalitos, que uno pueda decirles tales cosas está pasando y que digan, se está presentando esto, podemos manejarlo de tal manera, pero siempre bajo la indicación de un médico veterinario. Dice Chaed, cayó un poste, uno le cayó un poste. Decidió dormir. Pues cómo habrá sido la lesión y de dónde fue que le cayó y cuánto pesaba ese poste. ¿Era un poste de la energía o un poste de cuál? Cami, ese tipo de cositas es el tipo de información que se da por interno solamente, porque en redes sociales, a pesar de que muchos lo hacen, yo hago parte de las personas que considero que no se debe decir ese tipo de cosas en redes sociales porque la gente suele malinterpretarlo y después van a decir es que a mí la doctora Pavocas en un en vivo me dijo que podía tener tales cosas. No, así no se maneja. En el abdomen nunca supimos qué póster fue, mi ecografía salió mal. Liz, no, estoy en TikTok y en Facebook. Sino que pues el Facebook es siempre por compromiso con la página también, porque allá también tenemos 1500 seguidores, pero nunca tengo como tanto movimiento. Aquí solamente estás tú. En TikTok tenemos 32 personas participando. Hola, Doc Stephanie. Y 600 y pico mirando allá por detrás de pantalla. Entonces les decía que es importante la consulta, ¿sí? No es mi intención, no es porque yo quiera ser mala ni porque yo quiera ser egoísta, es porque las cosas se tienen que hacer de una manera correcta. Y lo correcto es que quien te vaya a dar una recomendación tenga los pantalones de asumir
la responsabilidad de lo que suceda, ¿sí? Exacto, por responsabilidad y por ética. Cuando a mí me escriben, yo tengo mis clientecitos, si ustedes me siguen y ven mis videos, que me escriben y me dicen, doctora, el perro le está pasando esto, yo estoy asumiendo esa responsabilidad. Y siempre les voy a decir, mira, podemos esperar, lo que me están diciendo no es tan grave, yo siempre les hago una serie de preguntas y ellos por eso pagan una mensualidad. Porque los veterinarios comemos y tenemos responsabilidades y obligaciones, por lo tanto cobramos por nuestro conocimiento. Mayra, no hay cámaras. Las cámaras del mío no sirven y es una autopista, entonces no hay muchas casas cercanas. Cuando uno hace recomendaciones es porque uno conoce al paciente, tal cual. Entonces uno lo que hace es precisamente eso, ¿sí? Yo hago una historia clínica, una investigación básica con mis pacientes y ya tengo clientes así. Entonces, por ejemplo, don Fabián, que don Fabián tiene 8 gatos y son mis pacientes los 8, entonces él me escribe y me dice, doc, le pasa algo a este gatito y yo le digo, tengo que ir a verlo, o le digo, no necesito ir a verlo, por favor, haz tal cosa, y él me dice si ya se recuperó o no se recuperó, ¿sí? Y por eso se paga una mensualidad, porque es como tener una consulta eterna. Y así mismo hacemos. Ale no apareció, Baco. Ale siempre también hace lo mismo, ella también paga una mensualidad por sus cachorritos de los que tanto hablamos y de los que tanto nos reímos. Y ella me dice, doc, a Baco le está pasando tal cosa. Yo le digo, ve al veterinario, ella está en Tuluá y tiene su veterinario, y el veterinario allá sabe que de mi existencia, porque al verme solita acá en el chat me acordé de la canción, porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Ya llegó la doctora Stephanie para leerte a ti también. Entonces les decía así, o sea, yo tengo varios clientecitos así, que ellos me pagan una mensualidad y tienen el servicio de doctora Paucas, ¿sí? Ahorita alguien por ahí también me preguntó de mis servicios o mi clínica. Yo no tengo clínica como tal, yo trabajo solamente a domicilio porque a mí me gusta trabajar así. Siempre trabajo desde mi casa, es decir, a mí me llaman o me escriben, prefiero que me escriban porque a mí no me gusta hablar por teléfono. Me llaman y me dicen, me escriben, perdón, doc, para una consulta en tal parte, entonces yo le digo el costo es tanto, en Soacha vale un precio, cuando me toca ir a Bogotá, solamente hasta cierta porción de Bogotá, porque yo peso mucho y me duele el derrier de estar montada en una moto más de 40 minutos. Atiendo en mi moto, voy con mis cosas y en casa hago todo. En la casa tomo muestras de laboratorio, hacemos ecografías, hacemos rayos X. Lo único que yo no hago en servicio en casa son procedimientos que involucren anestesia. Desconfíen del que les diga que es veterinario y les va a operar el animal en la casa, porque eso no se hace. Para ya cirugías y procedimientos de una profilaxis, usualmente tengo un quirófano en el Perdomo, que es donde hago mis procedimientos. Yo voy, opero mis animalitos y los dejo en recuperación. Yo misma los recojo, los llevo hasta el sitio. Si el dueño quiere ir porque se siente más, los hay, Nata. Yo no sé si son veterinarios, yo quiero creer que no, pero los hay. Que van y hacen cirugías brutales en la casa de los clientes. Yo te digo que si nos vamos a una excepción así gigantesca, es que a mí me digan que el perro está en una finca, que desplazar a un animal de una finca hasta la ciudad para hacerle tal procedimiento, yo digo, yo estaría la excepción, ¿sí? Pero es diferente. Exacto, probablemente sea antiguas. Hagamos una cadena para encontrar el asesino del perrito. Ojalá y lo encontremos, Alexa, me encantaría.
Daniela, muchas gracias por ese abracito. Saben que yo estoy muy agradecida con ustedes porque en realidad he tenido un apoyo muy bonito. Eh, ambos videos, con excepción de un atembado por ahí que escribió que el perro no estaba muerto porque en el video se veía que todavía estaba respirando. Pues claro, pendejo, porque el video es de cuando estaba respirando. Yo no iba a pedir un video de perro muerto, faltaba más. El que hace con cautivo. Ay, Dios mío. Mira que a mí alguna vez por alguna razón me dijeron que en una clínica en donde yo trabajé, yo iba a hacer la cirugía y me fueron sacando el cautín y yo, ay doctora, es que el otro doctor lo utilizaba y yo sentí que se me quemó a mí el fundillo de la impresión. No, para eso están las hemostáticas. Aquí hay un veterinario que me suturó Apolo con gusano de... Ay, Dios mío santo. Oni, muchas gracias. En realidad sí. Y fue muy triste la condición ver a Dantecito tan mal. Eh, y lo que les decía pues con el comentario ese que me hicieron, ni siquiera lo quise responder porque de verdad es uno entre 1000 comentarios que hay bonitos de apoyo. Yo no le iba a dar protagonismo a ese pendejo. Que digo que como así que el perro estaba moviendo, pues es que yo no me veo diciéndole a mi cuñada, mándeme un video del perro muerto, eso no tiene ningún sentido para mí. Dice, ojalá si la porquería se tiene conciencia se le esté pudriendo, esperemos que sí, de gente indolente. Dice, en Currabal Meta hay un veterinario que opera y esteriliza a los perros en el piso. Qué pesar, yo no entiendo en dónde los pueden haber educados porque ni en la universidad más pobre del mundo le enseñan a uno eso si lo primero que le enseñan son técnicas de asepsia y antisepsia y los espacios y todo lo demás. Como les digo yo, la única excepción que puedo hacer es que sea en una finca alejada. Alguna vez me llamaron para un tumor en piel, era una lumpectomía, tenía un tumor en una glándula mamaria. Y le dije, yo voy si me tienes una habitación que esté completamente limpia, bien iluminada y seca, que no haya humedad, y hacemos la cirugía allá. Y yo llegué allá porque hasta gorro me puse. Yo me pongo todo mi vestuario. A mí como me encanta operar y yo soy toda farandulera. Doctores con títulos de papel. En realidad falta ver si son doctores de verdad. Aunque uno con el ejemplo del doctor Paul puede esperar cualquier cosa, qué vergüenza. Tuvo el descaro de decir tiene que estar pendiente porque eso le va a rascar mucho. Y es que estaba esperando que se le ahogaran o qué bestia. En el campo, sí, por eso Jonathan, en el campo. Juani tenía 13 años. Tartecito es del 2011. Me acuerdo que cuando lo conocí, porque yo estaba en la universidad, el bebé, yo lo conocí cuando tenía como 4 mesecitos y eso fue en 2011. Y resulta que de toda su manada nos dimos cuenta, o me di cuenta ayer porque mi cuñada le escribió al señor que se lo vendió. Le dijo, yo no puedo creer que Dante todavía estuviera vivo, fue el último de la manadita, de la camada de él que sobrevivió. Doc, Medbog, ninguna, ninguna. Las cámaras no están porque como era una autopista, no hay casas cercanas como para que pudieran tomar una imagen de esa porquería. Y según me dijeron, el tipo paró, ya después que la niña se calmó y me contó un poquito, el tipo paró como 3 cuadras más arriba y alguien lo estaba tratando mal por lo que pasaba y ella lo único que pensó fue en gritarle a la gente que por favor la ayudaran a mover al perro, porque no, y el tipo se montó en la moto y salió y se fue. Ojalá y se hubiera caído. Me hubiera encantado saber que se cayó, pero no, el maldito controló a berraca moto y no se cayó. Gracias, mi Dios quiera que sí, yo confío en que vamos a encontrar esa porquería y lo denuncio.
porque yo como profesional puedo denunciarlo yo. Que le apliquen la ley de Ángel y vaya y se siente unos 2 o 3 añitos por allá en Villanueva por porquería. Qué maravilloso fuera. Sí, yo tengo paciencia para esas cosas. Yo me puedo sentar a esperar tranquilamente. Qué bueno fuera. Qué bueno fuera. Yo no hago parte del team de la gente que va a decir voy a dejar todo en manos de Dios. No. Ya lo comenté. Con Padilla ya lo comenté. Eh, pues me dijo que necesitábamos como mínimo el número de la placa para poder hacer algo. Ojalá le den vacaciones forzadas. Sí. Sí, me dijo que como mínimo tenía, pues tenemos que tener algún dato y no lo tengo. Yo estoy esperando que, mire, por eso ni siquiera he quitado los comentarios, porque ya llega un momento en que uno cuando se viraliza, uno bloquea los comentarios porque sigue como recibiendo lo mismo. Pero eh, tarde o temprano va a llegar alguno que diga yo sé quién es, o yo lo vi, o yo lo conozco, o es un vecino. Usted es muy resiliente, es admirable serlo después de una pérdida así. Yo quiero entender qué significa resiliente. Perdónenme la ignorancia, pero es que ahora en día hay tantas palabras nuevas que uno que... Por ahí he visto otras que procrastinación y yo me pongo a buscar y como que no entiendo de qué rayos será, a qué rayos se refiere. Explícame qué es resiliente. Porque resiliente suena muy bonito y yo tengo ganas y sangre de venganza. No, no, que es que es una autopista. Es que es una autopista. O sea, no hay casas cercanas. Que me adapto mucho a los cambios. Ah, ok. Para las situaciones difíciles. Oh, entonces soy muy resiliente porque eso sí, tengo una resistencia, parezco un toro. Ese es mi carácter. Yo soy Tauro, o como dice la doctora Giselle, que soy Tauro con descendiente. ¿Con qué? Con, ¿Con qué? Con ascendencia. Soy Tauro con ascendente en Escorpión o alguna cosa así, dice ella. En mi época, lo que tiene una ira reprimida. Ah, eso sí, mi doc. Eso sí. Es lo que te digo, yo no hago parte del club de la gente que deja que las cosas fluyan y no sé qué, no, ojalá y lo encuentre para verlo y cuando lo tenga frente a frente lo meto un puño. Así, no, eso no existe. Existe la terrenal. Esa de encontrarlo y decirle, venga, yo le agarro una y se la estiro para que sepa lo que es bueno. Y si existiera la técnica de la purga sería maravilloso también. Por un día permitimos ir a vivir al que usted quiera y me voy y lo busco. Resiliencia, paloterapia. Sí, sí, la justicia divina, divina es cuando yo le dé un puño bien berraco. Divina es partirle un palo en la cabeza para que quede también con mis tallos.
Camilo, muchas gracias por ese muñequito tan bonito. Voy a hablar con Padilla para ver qué podemos ver si ella puede estimar con la policía. Dale, mi dog. Dale, porque pues yo hablé fue con Paola, que es como la intermediaria de ella. Yo no tengo directamente el número de la doctora Padilla, pero pues ella me dijo eso, que tenía que necesitaba como mínimo el número de la placa. Y como fue sobre la autopista Simón Bolívar, o sea, por distancia no nos da ir hasta quién sabe dónde para buscar una cámara de seguridad, que en alguna parte si iba por la autopista, por algún lado lo es, sí. Sí, 3 cuadras para arriba, 3 cuadras para abajo. Porque eso es lo único. Porque Paola se vio mi video. Y cuando yo le escribo, ella me contesta y me dijo, oh, que la lamento mucho, no sé qué, pero es que necesitamos como mínimo el número de la placa para poder emprender algo. O en algún semáforo. Pero resulta que, según me dijeron, el semáforo de ahí de la estación de Villarlago las cámaras están dañadas, están de adorno. Que iba a Colombia, iba a Falcao. AM, muchas gracias. Yo voy a cerrar ya el live de Face y me quedo aquí con ustedes únicamente.